Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Qué alegría. Iniciamos la semana este 19 de abril, este lunes, en el que pues hay mucha acumulación de información. Tenemos grandes cosas que compartir con ustedes. Tenemos literatura, diseño, cine, entre otros contenidos. Qué alegría estar con Rafael García Villegas. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Qué hiciste? ¿Qué viste? ¿Qué leíste? ¿Qué tal, mi querida Laura? Antes que nada, qué gusto saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Hola también a Laura Regis, a la traducción de lenguas de señas mexicana. Fíjate que he estado avanzando en lo que permite las plataformas digitales con las películas que están nominadas a los premios Oscar, y por ahí me encontré una serie también bastante interesante que ya en algún momento platicaremos con respecto a las nuevas tecnologías. Pero bueno, ahí está la información y bien refieres, mucho que celebrar esta semana. Estamos a unos días, el próximo 23 es Día del Libro, el 22 es Día de la Tierra, y ya nosotros vamos calentando motores precisamente para estas efemérides tan importantes. Y vamos a arrancar con algo que tiene que ver sí con la academia, sí con literatura, pero también con la salud, porque el doctor Alfonso Pérez Romo ingresó oficialmente a la Academia Mexicana de la Lengua como integrante correspondiente en la ciudad de Aguascalientes. Nosotros platicamos con él acerca de la cobertura médica que existe en nuestro país y la poca efectividad de la medicina, que fue precisamente el tema con el que ingresa a esta academia. Vamos a escuchar qué dijo. En 1930, a la edad de 6 años, Alfonso Pérez Romo enfermó de difteria laringea, conocida como croup. Amorosamente, el doctor Maximiliano Rothstein visitaba a ese niño varias veces al día para retirar las membranas que se formaban en su garganta, y también le procuró una de las primeras vacunas que por aquel entonces llegaban a Aguascalientes para una enfermedad que en la mayoría de los casos resultaba mortal. Esa imagen fue la que causó una fuerte impresión en el niño y la que determinaría su vocación por la medicina. Con esta anécdota, el doctor Alfonso Pérez Romo inició su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua como miembro correspondiente en la ciudad de Aguascalientes. El fundador de la carrera de medicina en la universidad de esa entidad, profesor emérito y exrector de esa institución, reflexiona desde una perspectiva humanista sobre el vínculo entre paciente y médico. La dimensión perdida de la medicina es la comunicación personal, humana, directa del médico con el hombre enfermo, pero con el hombre total, sino con la enfermedad, sino con el hombre enfermo, que es otra cosa muy distinta. Esta dimensión se ha perdido. En todos los lugares donde ha habido, en todos los países que ha habido medicina social, como aquí nosotros tenemos el ISSSTE o el Instituto de Seguro Social, o lo que sea, se acaba, es muy difícil, en unas cosas de atención multitudinaria, burocrática, que se pueda acceder a que cada quien tenga su médico personal. Es muy difícil, entonces es una dimensión perdida. El doctor Pérez Romo, nacido en Parral, Chihuahua, fue propuesto por Mauricio Beuchot, Eduardo Matos Moctezuma, Javier García Diego y Silvia Molina. Su ingreso estuvo presidido por el director de la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo Celorio, y fue contestado por Fernando Serrano Migallón. El problema de nuestro país es que solamente tienen cobertura médica aquellos que tienen contratos, ¿verdad? Los obreros contratados, en fin. Pero hay a lo mejor 40 o 50 millones de mexicanos que no tienen acceso absolutamente ninguno a ninguna acción de salud. Reconocido como un hombre polifacético, creador de una obra literaria de alta calidad en español, Alfonso Pérez Romo también fue impulsor del Instituto Cultural de Aguascalientes y de una larga carrera docente para la que reconoce la necesidad de una aproximación humanista. Lo que pienso es que si nos concentramos en las instituciones, a la pura cosa de la producción de la enseñanza, a producir conocimiento, acabamos egresando a muchas gentes que son muy capaces y muy exitosas en el desarrollo de las profesiones, pero al mismo tiempo son personas con un pobre lenguaje, personas a veces hasta soeces o incultas, y eso es una lástima, porque ¿de qué otra cosa podrías gloriarte de haber ido a una universidad? Sino de ser una persona mejor, de expresarte mejor, de todo. La lengua es la única posibilidad que le da a una persona para que pueda navegar por todas partes en el mundo.
La ceremonia de ingreso del doctor Alfonso Pérez Romo a la Academia Mexicana de la Lengua se llevó a cabo de manera virtual a través de la página de Facebook de la institución, en donde permanece para su consulta. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues muchas felicidades al doctor Alfonso Pérez Romo y seguimos con temas académicos. Este miércoles va a comenzar la 14ª edición del Seminario Internacional de Educación Integral. A lo largo de 3 días se van a analizar temas como el impacto de la pandemia de COVID-19, particularmente en el ámbito educativo, y qué podemos esperar para los siguientes años. Comprender el presente para un mejor futuro es el lema del 14º Seminario Internacional de Educación Integral, que se realizará del 21 al 23 de abril de manera virtual y gratuita. En esta edición, el seminario apunta a revisar las investigaciones y estudios realizados en México y el mundo sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 y el confinamiento resultante en el campo educativo. A cada uno de los días programados corresponde un eje temático: la educación frente a la pandemia, distanciamiento social y virtualidad en la educación y un nuevo paradigma educativo. Nos dimos cuenta que el espacio escolar es mucho más allá de ese espacio en donde uno va a recibir conocimientos. Es ese espacio en donde se socializa, en donde se aprende más allá de lo que se dicta en un salón de clases, se aprende del otro, de la convivencia. Yo creo que cuando uno le pregunta a los estudiantes qué es lo que más extrañan de la escuela, es eso, la convivencia y el poder interactuar con sus compañeros. Entonces, el distanciamiento social, por supuesto que va a tener un impacto muy, muy, muy fuerte en los aprendizajes y en la parte socioafectiva de las niñas y los niños, que eso es otra cosa muy importante que hemos aprendido durante la pandemia. Cecilia Espinosa refiere que, según datos del INEGI, 5.2 millones de alumnos en México han quedado fuera del sistema educativo en el reciente ciclo escolar, a los que se suman niñas, niños y jóvenes que pudieron acceder a pero que carecían de las herramientas necesarias. En el Seminario Internacional de Educación Integral participan especialistas nacionales como Dina Buchbinder-Arón y Luis Medina y expertos de Estados Unidos, España, Perú, Colombia, Chile, Alemania, Argentina e Inglaterra. En cuanto a un nuevo paradigma en educación, Cecilia Espinosa adelanta 3 aspectos: el maestro y una nueva perspectiva de su papel en el aula, la necesidad de desarrollar un sentido ético en los educandos y el impulso a nuevas competencias de carácter global. A todos nos queda muy clara la figura tan importante del maestro frente a un aula, como este acompañante, como este mentor que tiene que ir guiando ese proceso de aprendizaje. Sí, la figura del maestro debe cambiar, debe transformarse, y eso ya lo habíamos identificado. Desde la Fundación SM estamos impulsando mucho este nuevo paradigma basado en la ética del cuidado, y nos acompañará el doctor Bernardo Toro, que es colombiano especialista en estos temas, y el énfasis estará puesto en eso. Tenemos que enseñar a nuestras niñas, a nuestros niños a cuidar el entorno, a cuidarse de ellos mismos, a cuidar de las instituciones, porque solo de esa manera, y Bernardo Toro lo dice, si no aprendemos a cuidarnos, estamos destinados a desaparecer como especie humana. La importancia de enseñar a nuestros niños y educarlos en las nuevas competencias o en las competencias hacia una ciudadanía global. Las competencias globales. Los niños tienen que saberse, tienen que asumir la responsabilidad de que son ciudadanos del mundo, y cualquier acción, cualquier cosa que se haga va a tener una repercusión en el mundo. La inscripción abierta a todo el público para la 14ª edición del Seminario Internacional de Educación Integral está disponible en el sitio electrónico seminariointernacional.com.mx, en donde también podrá encontrar los horarios, programa de actividades y la lista de participantes. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, en efecto, replantear y repensar la educación en el siglo XXI ya era un desafío. Ahora, tras la pandemia, será un desafío doble que nos lleva también a replantearnos hacia dónde estamos dirigiendo el camino de las nuevas generaciones. Cambiando de tema, Rafael Lozano Gemer utiliza el arte y la tecnología para crear una nueva obra que nos permite encarar la inmensidad del sol. Los invito a conocerla, y para esto vamos a Arabia Saudita. La capital de Arabia Saudita se viste de luz con Noor Riyadh,
un festival anual de arte que tiene lugar por toda la metrópoli en espacios públicos e interiores. Este 2021 cuenta con la participación de más de 60 artistas procedentes de 12 países, incluidos 23 artistas saudíes. Nombres como Daniel Buren, Karsten Hüller y Yayoi Kusama participan en la edición 2021. Entre estos creadores también se encuentra el artista mexicano-canadiense Rafael Lozano Hemer, con una instalación dedicada al astro rey. Estoy presentando una obra que se llama Anaximandro Recurrente. Se trata de una instalación de computación que tiene una gran pantalla redonda de 2 metros de diámetro que simulan todas las turbulencias de la superficie solar. Es una obra que por un lado tiene una serie de ecuaciones que generan los filamentos, los agujeros, todas las turbulencias de la superficie solar, pero que también está conectada en tiempo real a los servidores de la NASA SOHO y SDO, que son los observatorios solares que nos traen constancia de cuál es la actividad solar en todo momento. Lozano Hemer ubica su pieza entre una obra de arte y una pieza de visualización científica que reconoce la contribución del filósofo griego Anaximandro, quien además estudió los eclipses, fenómenos que también se aprecian en la pieza de Lozano Hemer. Para mí es como un juego entre la ciencia, la representación de fenómenos naturales, la majestad de nuestro astro rey, pero al mismo tiempo es una parte también pues simbólica, ¿no? Porque yo creo que ahorita podemos decir que todas las culturas tienen una tradición de representación solar que es importante. Entonces, esto es considerar la imagen solar como la imagen de nuestro tiempo. Así como en los años 60 se pudo fotografiar la Tierra desde el espacio exterior y ver que somos una isla en un espacio inconmensurable. La imagen de nuestro tiempo, yo creo, es observar cómo esas explosiones solares suceden y cómo esas explosiones nos dan la luz, nos dan el calor, nos dan los elementos para poder crear la vida en nuestro planeta. La seducción y violencia que representa el sol son dos de los extremos que el artista busca explorar en su obra. La luz solar como dadora de vida, pero también como violencia al ojo y al planeta mismo, dadas las crisis ambientales y el calentamiento global. Mi acercamiento tiene que ver con dos cosas. Por un lado, la luz como violencia, ¿no? A mí me interesa la luz, por ejemplo, de la vigilancia, de los policías que te interrogan y que de alguna forma esta es una luz ciega, entonces una luz paradójica, es una luz violenta. Para mí produce esto, es imposible ver al sol. No con la violencia, sino con la búsqueda de un espacio de artificio. Mis padres fueron empresarios de las discotecas, tuvieron antros nocturnos. Entonces, para mí la luz siempre sí fue un ente artificial, ¿no? Como las esferas de discoteca, los estrobos, las luces que cambian de color. Para mí, el artificio es un lugar en donde uno puede darse el lujo de ser otro. Entonces, para mí, la idea de utilizar este tipo de tecnología para representar al sol es en realidad crear una tensión, una posibilidad de que tu cuerpo tenga la posibilidad de visualizar algo que es imposible. El sol es parte de prácticamente todas las mitologías que lo vinculan con deidades supremas y que, sin embargo, en esta instalación nos recuerda a la vez la dimensión humana en el cosmos. De alguna forma es una búsqueda de humildad también, porque cuando tú ves esta obra y te parece tan grande y tan explosiva, al mismo tiempo te das cuenta que es 200 millones de veces más chica que el sol real. Te ayuda a dar una escala. Si hiciéramos el mismo ejercicio con la Tierra, terminaríamos con un granito de arena. De ese tamaño sería la Tierra si la pones al lado del Sol de 2 metros de diámetro. Entonces, hay como un proceso de entender la insignificancia que tenemos en el universo. Y qué importante es esa insignificancia, ¿no? Yo creo que la fragilidad nos ayuda a disfrutar por un rato, ¿no? El estar vivos y estar de alguna forma viviendo en conciencia de que somos insignificantes. Norriyad se lleva a cabo hasta el 12 de junio con un amplio programa de actividades, parte de las cuales se pueden apreciar en su sitio web. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Bueno, pues interesante este trabajo de Rafael Lozano Hemer, que continúa lo que viene realizando desde hace ya varios años en torno a sistemas relacionales, sistemas de localización, de detección, de sensores, de ubicación en espacios abiertos, en espacios públicos. Y pues con ello reflexionar sobre realmente cuál es el lugar que estamos ocupando, qué tanto estamos siendo vigilados, qué tanto nos apropiamos del sitio en el que estamos desde el punto de vista geográfico y humano. Yo creo que de ahí viene lo de el nombre de este filósofo y geógrafo griego, Anaximandro. Bueno, pero vámonos antes de irnos al corte, les vamos a hacer un comentario importante. Se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio Internacional Eulalio Ferrer 2020-2021. Es un galardón que se otorga a quienes sobresalen por sus aportaciones en las ciencias sociales y en las humanidades en general. Este año la distinción fue para la filósofa, profesora e investigadora mexicana Juliana González Valenzuela, gran transmisora del conocimiento. Durante la ceremonia virtual, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Vichers, mencionó que las investigaciones y reflexiones de la profesora emérita de la UNAM han ayudado a la construcción de una ética humana con sustento científico. Juliana González Valenzuela es la primera mujer en recibir este premio otorgado por la Fundación Cervantina de México, la Universidad de Cantabria, el Ayuntamiento de Santander y la propia UNAM. Un abrazo, un reconocimiento muy merecido, una mujer que nos ha enseñado cómo relacionarnos con el medio ambiente, con el entorno, con la naturaleza, con los animales, con la ciencia de manera ética. Vamos a la pausa. Les queremos platicar que el Museo Franz Mayer ofrece una exposición retrospectiva de Alexander Girard, un diseñador que a través de su trabajo introdujo nuevas formas de entender el color, la tradición popular y la creación de ambientes. Vamos a conocerlo. Alexander Girard fue uno de los diseñadores más destacados del siglo XX. Buscaba que a través de los colores, texturas y objetos se dignificara el espacio de las casas, restaurantes y ciudades. Con más de 650 objetos que dan cuenta de su creatividad y trayectoria, el Museo Franz Mayer expone por primera vez en México una retrospectiva del diseñador norteamericano. Las referencias hacia la historia, que en la posmodernidad pueden ser un poco más claras, de pronto resuenan cosas hacia el Art Deco, hacia el Renacimiento, hacia ciertos exotismos, pero tal vez la vía que es más interesante en la exploración formal de Girard es hacia las artes populares de todo el mundo, y ahí destaca de forma muy particular México. La muestra tiene un enfoque histórico, está desarrollada en 4 núcleos. El primero, el diseño de interiores, sigue la biografía desde su pequeña infancia hasta su consolidación profesional, por así decirlo. La segunda etapa explora su incursión en industria textil, con lenguajes que tenían referencias orientales a sistemas vegetales, tipografías, números y juegos de informática. La tercera sección habla sobre el diseño corporativo y cómo a lo largo de toda su vida, cada que tenía una residencia particular, un departamento, un lugar donde habitaba, Alexander Girard lo utilizaba como un campo de experimentación, de desarrollo, de exploración de soluciones, y de pronto jugaba o ponía en práctica algunas combinaciones de color, algunos ritmos, escalas, tamaños, yo qué sé. Y poco a poco estos primeros ejercicios van dando lugar a algunos de los proyectos más ambiciosos, como puede ser la Residencia Miller. Y la última zona de la exposición, el último núcleo, gira en torno a coleccionar y exponer. Durante toda su vida, Alexander Girard fue un seguidor importante y un coleccionista importante de arte popular de todo el mundo. Aquí hay que decirlo, destaca particularmente el coleccionismo que hace sobre México. La muestra, El universo de un diseñador, Alexander Girard, permanecerá hasta el 15 de agosto en el Museo Franz Mayer. Al momento estamos abiertos de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y por supuesto, tanto el aforo como los horarios, como los requerimientos estarán siendo adaptados a partir del desarrollo propio de del semáforo epidemiológico. Noticias 22, Óscar Cortés.
Bueno, luego de muchos años de trabajo, se llevó a cabo la presentación de la segunda edición del Diccionario del Español en México. El doctor en Lingüística y Literatura Hispánica, Luis Fernando Lara, nos platicó de cómo fue el proceso de investigación para llegar a este gran texto, este gran documento de nuestra lengua, la que hablamos los mexicanos. Vamos a ver más información. Con un trabajo que se extiende por más de 4 décadas, la segunda edición del Diccionario del Español de México, publicada en 2020, fue presentada de manera virtual en el marco del Convenio General de Colaboración, celebrado entre el Colegio de México y la Casa de México en España. La obra se compone de 32.650 artículos lexicográficos que engloban cerca de 90.000 acepciones. El trabajo para el diccionario, en efecto, lo comenzamos ya hace 45 años. Cuando comenzamos, la verdad no tenía yo idea de cuánto nos íbamos a tardar. Recuerdo que quien nos impulsó para hacer el diccionario fue don Antonio Carrillo Flores. Y era la época del presidente Echeverría, que recordará que para el presidente Echeverría las cosas se tenían que haber hecho ayer, ¿no? Entonces yo tenía mucho miedo porque dije, no, yo no tengo la menor idea de cuánto nos vamos a tardar. Y Carrillo Flores muy pacientemente y con sabiduría dijo, no, de eso no se preocupe, ya sabemos que los diccionarios tardan. La primera etapa de la investigación, de 4 años, se centró en el desarrollo de un corpus que reunía textos y grabaciones de los más variados ámbitos, desde literatura, textos técnicos, lenguaje religioso, crónica taurina y periodística, conversaciones grabadas en todo el país e incluso caló penitenciario de Lecumberri. Definir el rango temporal del corpus se fijó entre 1921 y 1974 y en ello Carlos Monsiváis tuvo una participación. Y entonces Carlos Monsiváis nos dijo, bueno, ¿por qué no toman 1921, que es la fecha de publicación de Los de Abajo de Mariano Azuela? Es cuando comienza la prensa nacional y cuando comienza la radio nacional. De modo que nos pareció una buena fecha. Procesar toda esa información requirió también de la ayuda de la tecnología. Y pensé que sería posible utilizar una computadora electrónica. En aquella época solo había grandes computadoras. Y nos prestaron la más grande que había en México, que era de la Secretaría de Educación Pública, una Univac 1106. De modo que nos la prestaron todas las noches durante 8 meses. Pero fuimos los primeros en elaborar un sistema de análisis automático del español. También nuestro corpus fue el primero del español. La Academia Española hizo su corpus de referencia 26 años más tarde. Y con eso, pues sacamos todo el vocabulario que queríamos estudiar. Posteriormente, el desarrollo requirió de la participación de nobles escritores. Pensé que lo mejor sería buscar jóvenes escritores para los cuales el sueldo de trabajar en el diccionario les permitiría llevar a cabo su vocación de escritores. Y me dio un resultado perfecto, porque Francisco Segovia fue uno de ellos, él sigue formando parte de nuestro equipo, Carmen Bullosa también formó parte del equipo, Coral Bracho también, etcétera. Actualmente, el diccionario está también disponible en plataformas digitales de manera gratuita. También nos dimos a la tarea de hacer 2 aplicaciones para teléfono celular, tanto para la plataforma Android como para la iOS, que ya están a disposición del público. He de señalar que el diccionario es siempre de consulta gratuita, no se cobra nada, ni por la consulta en la computadora, ni por las aplicaciones. Esas se descargan gratuitamente. Noticias 22, Víctor Gaspar. Todo un reto hacer un diccionario, sobre todo considerando que el idioma es un ente vivo y va cambiando y se va modificando día con día y se va arraigando en la memoria colectiva. Cambiando de tema, los queremos invitar. Canal 14 estrena una propuesta muy atractiva que nos conmina a la reflexión. Estén muy al pendiente de la programación de esta emisora hermana. Esto es Mujeres con Causa.
El próximo miércoles 21 de abril, Canal 14 estrenará Mujeres con Causa, una serie de 13 programas que muestra la trayectoria vital y profesional de mujeres destacadas en ámbitos como el cultural, político, artístico y de defensa de los derechos humanos. Partimos de la base de que todas y todos nosotros tenemos una causa en la vida y que hay algunas causas que son, digamos, trabajadas, elaboradas, resueltas por, en este caso, mujeres que tienen una causa social muy importante en la vida. Así surge, digamos, la idea de generar una serie de televisión en donde mostráramos a estas personas a través de sus testimonios de vida en su desarrollo profesional y en estas causas de carácter social. Es así que surge esta serie que en medio de la pandemia, es decir, de agosto a diciembre, se estuvo grabando con 13 mujeres destacadísimas, ¿no? Entre ellas Ofelia Medina, Sara Monroy, María Salguero, Carla Michelle Salas, Emi Estrada, América del Valle, Kenia Cuevas, Marcela Bautista, Paola Delfín, Malú García Andrade, Magdalena García Durán, Jane López y Mayra Pérez Tapia. Mujeres con Causa apuesta por la pluralidad de voces y diversas causas que las protagonistas de cada emisión han abrazado e impulsado. En la pantalla veremos, por ejemplo, los esfuerzos de la geofísica María Salguero, creadora del mapa de feminicidios en México, la obra de la muralista mexicana Paola Delfín y la lucha de Marcelina Bautista, activista por los derechos de las trabajadoras del hogar. También conoceremos las historias de mujeres como Kenia Cuevas, destacada activista de la comunidad transgénero, y Jane López, una de las voces más escuchadas en la pugna por la legalización de la marihuana con fines medicinales. También Mujeres con Causa busca visibilizar el trabajo de las mujeres desde un punto de vista del empoderamiento de las mujeres y que cuya trayectoria puede ser efectivamente una actividad profesional pública que tenga una mayor visibilidad, pero también tenemos las historias de esta, tal vez de una tarea soterrada, de una tarea menos visible, ¿no? Por ejemplo, Magdalena García Durán, que es la mujer más agua encarcelada injustamente por cargos como secuestro equiparado y ataque a las vías de comunicación, ¿no? Y ella nos narra cuál ha sido su lucha para defender a las mujeres indígenas. Mujeres con Causa tendrá su estreno el miércoles 21 de abril a las 17:30 horas por la señal abierta de Canal 14 y en línea a través de canal14.tv. Invitamos a las audiencias del Canal 22 a que sigan esta serie por el Canal 14 todos los miércoles a las 17:30 horas y va a tener una repetición cada episodio los sábados a las 13:30. Esto, Mujeres con Causa, a partir del próximo miércoles 21 de abril. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Nos vamos a la pausa. Antes, una recomendación, como cada lunes, Javier Aranda Luna nos espera en Debate 22. Esta noche va a recibir a la directora de Literatura y Fomento a la Lectura, Anel Pérez, y a la escritora y editora Socorro Venegas para conocer la programación de la Fiesta del Libro y la Rosa 2021 que se va a llevar a cabo este viernes 23 de abril. No se lo pierdan, 9 de la noche, terminando Noticias 22. Regresamos en un instante. Bueno, ya lo anticipaba Laura, invitándolos a ver Debate 22. Todo está listo para la Feria del Libro y la Rosa. Y aquí también en Noticias 22 nos sumamos a la celebración y desde hoy estaremos pues dándole una probadita a todos ustedes de lo que habrá en este encuentro editorial 2021. En esta ocasión, la escritora argentina Gabriela Cabezón será una de las invitadas de este encuentro y de manera virtual comparte con el público de Noticias 22 algunos fragmentos de su niñez y los recuerdos de su primer contacto con la belleza natural. Gabriela Cabezón comparte un fragmento de su infancia, su primer contacto directo con la naturaleza.
Recuerda un ciruelo en el final del invierno que con flores anunciaba la llegada de la primavera en casa de su abuelo. Los árboles, el paso de los caballos, las casas en construcción y los niños jugando en la calle y las montañas de arena, a pesar de la dictadura argentina, son parte de la belleza natural que la escritora y periodista evoca y describe en su texto, Sencillamente Infancia, que forma parte del contenido de la Fiesta del Libro y la Rosa 2021. De una infancia, hace un montón de años, 40, 45, depende de qué momento de la infancia, acaecida en una de estas partes del conurbano, que siempre tiene esa cosa, esto sigue sucediendo, por lo menos acá en Argentina, imagino que yo también, esto de que va creciendo la ciudad, va creciendo por supuesto a expensas del campo, y va creciendo anárquicamente, entonces siempre tiene ese aspecto de campo malherido cuando recién está apareciendo, ¿no? El nuevo barrio, la nueva colonia. Y ser una niña en ese escenario tenía mucha belleza porque se podía salir a la calle y jugar sin miedo a la violencia, porque había muchísima cuando yo era chica, pero no en la calle cuando jugabas. Creo que es un texto muy lírico y muy dulce. Diría que, digamos, en lo formal, esas son las entradas. En eso consiste la invitación. Es un texto muy dulce, un texto que no juzga. Para esta edición, la Fiesta del Libro y la Rosa tendrá como eje temático Ciudades Invisibles, inspirado en el libro del escritor Ítalo Calvino. La autora de títulos como Le viste la cara a Dios y La Virgen Cabeza invita a conocer con una mirada no colonizada, inocente, el sitio resguardado en su memoria. Un lugar intangible que tiene una estética marcada por la precariedad, pero es capaz de florecer en primavera. Reflexiona sobre una infancia que muere a la par que muere la naturaleza. Me parece que hay algo de la mirada menos colonizada, ¿no? Me parece que hay algo de lo que adolecemos muy seriamente y muy severamente nosotros los latinoamericanos, nosotros les latinoamericanes, como se quiera decir, que es que tenemos las cabezas muy colonizadas y es una lucha constantemente contra eso. Bueno, eso que nos pasa como subcontinente a nosotros, me parece que pasa después, cuando te escolarizás y cuando te pueden empezar te empiezan a describir las cosas y a meterte en la cabeza los arquetipos de las cosas. Entonces ya no ves esta flor. Me resultó muy curioso, muy interesante, darme cuenta de que mis primeros recuerdos tienen que ver o con flores, o con plantas, o con árboles. Ese impacto que la belleza tiene en una mente chiquitita y recién abierta a un mundo, ¿no? La pieza audiovisual de Gabriela Cabezón podrá verse el 23 de abril a las 12 horas por TV UNAM y en las plataformas digitales de Cultura UNAM. Noticias 22, Karen Rivera. Y quien tiene el nuevo libro es Jorge F. Hernández, quien comparte sus recuerdos de su infancia en los Estados Unidos, recupera escenas de su pasado, por ejemplo, en torno a su madre, a memorias con su mejor amigo Bill, entre otras historias que relata en su nuevo libro. Vamos a conocer un poquito más de ello. Pensada como una novela desde hace décadas, el escritor Jorge F. Hernández ha publicado Un bosque flotante, un ejercicio de memoria como caracteriza buena parte de su obra, que nace con los recuerdos de su niñez en Washington, D.C., mientras él aprendía a leer y a escribir en inglés y su madre recuperaba la memoria después de una trombosis. Mi madre siempre se refirió al bosque como memoria. Cuando ella empezó a trabajar la recuperación de su memoria, tenía un método muy personal de ella, que era, por ejemplo, asociar colores y números a las palabras. Entonces decía, amarillo es 7, café es 48, bosque es memoria. Y yo hablaba inglés y hablaba con acento gringo. De hecho, aprendí español por tratar de entender las palabras que ella fue recuperando. Lo que sí es que ella reconstituyó parte de su bosque, de su memoria,
pero los árboles que ella tenía fincados en otros idiomas se perdieron para siempre. Y la música, porque ella tocaba el piano, sabía leer solfeo, eso no lo recuperó. La novela cuenta la vida en Estados Unidos en esos años 60, cuando del blanco y negro del rock and roll se pasó a la estridencia de la psicodelia, que en el libro se refleja con una serie de canciones de la época que lo mismo acentúa la memoria y la nostalgia que secunda los movimientos sociales que buscaban mejores derechos civiles. Esta novela la pensé en inglés, la escribí en inglés, porque es muy, muy gringa, es una novela muy, muy gringa. De hecho, dejé frases en inglés sin traducir, que aparecen en cursivas, y que me perdonen los lectores que van a tener que acudir a un diccionario, pero era para también demostrar que es bastante verídico. No es tanto ficción como en la versión impresa. El último capítulo tiene la tipografía de la máquina de escribir de mi amigo Bill, y es precisamente porque es la carta autógrafa de él. Ahora, en realidad creo que hasta ahí llegó mi ejercicio. Bill es coprotagonista de esta novela y su presencia está en la infancia, entre el tiempo del jardín de niños y la primaria, y también muchos años después, ya de adulto. Fernando Pessoa decía que escribimos porque la realidad no basta. No estoy contento solamente con lo que viví o con lo que recuerdo. De hecho, la novela narra un hecho traumático que pudo haber sido trágico en la relación con mi mejor amigo Bill, que yo recordaba de una manera con mucha culpa. Un bosque flotante es también un ajuste de cuentas. Por un lado, la memoria recobrada de la madre, y por el otro, el silencio que por décadas guardaron los niños Jorge, Bill y ya adultos pusieron frente a frente sobre la mesa. Entonces, la novela en realidad es sobre los dos mundos. A mí me taparon el parche con el catecismo y la primera comunión, y de eso no se habla. A él lo llevaron con una trabajadora social y con una psicóloga, y él habló del tema, pero entre nosotros nunca hablamos. Entonces, la novela lo que me permitió fue hacer justicia y denunciar al demonio que quiso abusar de nosotros y que sigue ahí tan campante. Entonces, el trasfondo es: The American Dream se puede convertir en pesadilla. Noticias 22, Huemans y Rodríguez. Un fuerte abrazo a Jorge F. Hernández hasta allá, hasta España. Antes de irnos a la pausa, les comento que la Secretaría de Cultura informa que a partir de hoy, Rodrigo Borja Torres asume la titularidad de la Dirección General de Bibliotecas para desarrollar acciones que contribuyan al fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas a través de la continuidad en la entrega de acervos actualizados y la oferta de capacitación permanente de los bibliotecarios del país. Ahí está la información. Rodrigo Borja Torres, enhorabuena por esta nueva encomienda. Vamos a hacer una brevísima pausa. Tenemos mucho más aquí en Noticias 22. Se conmemora el Día Mundial de la Tierra. Este 22 de abril es una conmemoración que nace en los años 40, 1945 en los Estados Unidos, y que se ha ido adoptando ante la necesidad de reflexionar en torno a lo que está ocurriendo en nuestro medio ambiente. Es una fecha importante en la que vamos a ver no un mundo positivo, sino las afectaciones que está sufriendo nuestro planeta por las acciones de los seres humanos, de la humanidad sobre ella. Así que bueno, pues vamos a proponer varios contenidos en torno a esto hoy y también a lo largo de lo que queda de la semana hasta el jueves, que es el día de la conmemoración, para tener un panorama sobre acciones, sobre posibilidades, sobre reflexiones. Y en este caso vamos a platicar acerca de las prácticas de ciertas comunidades y la labor que tienen en defensa de su territorio. Vamos con ello.
Vivimos el tiempo de una sexta extinción masiva. En tan solo 2 décadas podrían desaparecer 500 especies de vertebrados de la faz de la Tierra. A diferencia de las 5 anteriores, esta la hemos provocado nosotros. La causa, una malentendida relación entre los seres humanos y la naturaleza. Una relación de subordinación total. Frente a este problema está la forma de vida de comunidades cuya filosofía no divide su existencia del entorno, sino que la entiende como un todo. La defensa del espacio que se habita es la defensa de la vida misma. En primer lugar, habría que ver que no se ve el territorio como algo desligado, que es muy occidental. Eso es ligar el territorio el territorio de la humanidad. O sea, nosotros también somos parte de ese territorio. Los lugares son sagrados, o sea, hay el territorio es sagrado, hay lugares que son sagrados, que se rinde culto, que es parte de, entonces es una visión mucho más compleja, y en esta visión lo femenino, digamos, lo masculino, lo complementario, está unido. Entonces no se ve como nosotros y el territorio como algo distinto, sino como lo mismo, nosotros como parte de. Yasnaya Elena Aguilar es lingüista y activista. Desde su experiencia como parte de la comunidad Mije en Ayutla, que lleva 3 años luchando por el derecho humano al agua, luego de que un grupo armado de Tamazulapam, del Espíritu Santo, comunidad vecina, los despojara de 150 hectáreas de tierra, que comprende el manantial que por años los abasteció, nos explica lo que nosotros entendemos como defensa del medio ambiente y lo que esto es para su comunidad. Justo hace poco tuiteaba que para nosotros lo que en un contexto se llama ambientalismo, para nosotros es defensa del territorio. O sea, entonces en ese sentido es como si te quitaran tu casa. O sea, no te ves a ti misma como defensora del territorio, sino como, es que aquí es defender la vida, ¿no? La manera en la que hemos vivido y donde vivimos. Entonces creo que hacia afuera sí te ven así, pero adentro es como una respuesta natural a una agresión. Es como si le hicieran algo a tu mamá, a tu hermana, a tu familia, a tu hermano, ¿no? Es decir, es una reacción inmediata, no desligada, ¿no? Incluso el ecologismo occidental ve la naturaleza como algo que hay que cuidar y que es distinta, ¿no? Y aquí no es así. Sobre la idea de medio ambiente, ¿cómo se entiende este concepto dentro de su estructura de pensamiento? Yo creo que justamente el medio ambiente implica, se cercena lo humano, ¿no? Eso viene de una tradición muy occidental, muy de hace mucho tiempo. No siempre fue así, claro, en Occidente, pero en donde naturaleza y humanidad, cultura y naturaleza, o sea, donde se separa, ¿no? Lo racional de lo natural, que es primitivo, y siempre han narrado a los pueblos indígenas como son más primitivos porque son más del mundo natural y menos del racional. Entonces, claro, el medio ambiente lo separas así, pero cuando no, es parte de la vida toda, y aquí en esas tradiciones no se separa. O sea, no es un asunto romántico, es un asunto filosófico de entrada. Y que además el medio ambiente, la naturaleza, es tan potente que te puede destruir, por lo tanto se le rinde culto. No se le ve como algo frágil que hay que salvar y que está en peligro, que es parte de las luchas ambientales a veces, ¿no? Como una naturaleza frágil que nosotros como humanos tenemos que cuidar. Acá es distinto, acá son entes con mucha potencia y mucha fuerza que habitan también el mundo de lo sagrado y que te pueden destruir, y que tú tienes que ser como pues humilde ante esas fuerzas y rendir culto porque eres parte y estás a su merced. Grandes reflexiones. Defender la naturaleza es defender nuestra propia vida, y así también tenemos que concebirlo independientemente de ideologías y de propuestas occidentales u orientales. Somos parte de este gran ecosistema y, por supuesto, responsables de su cuidado a distintos tamaños y a distintas proporciones, como puede ser los pulmones de la Ciudad de México, ejemplo de ello el Bosque de Chapultepec, y ya hay una propuesta ganadora para la creación del Centro de Cultura Ambiental en esta sección. ¿Qué se tiene pensado? ¿Cómo estará dedicado este conocimiento de la ecología? Vamos a conocer. Entendemos a la propuesta como un Chapultepec, o entendemos a Chapultepec
como un gran bosque urbano que cumple las funciones ecosistémicas, ¿no? Con beneficios ambientales, sociales y culturales para la población. Partiendo de ahí, la propuesta está ligada y es parte de ese entendimiento, ¿no? La propuesta es un integrador de la segunda sección de Chapultepec, ¿no? Está actualmente desligada. Hay 4 elementos importantes en la propuesta que son parte fundamental. Uno, pues obviamente son los jardines. Otros son los paseos bioculturales, ¿no? que generan recorridos bioculturales a través de sus jardines. Otro es la temática del agua y finalmente está el Centro de Cultura Ambiental, ¿no? Estos 4 elementos se fusionan entre sí para generar espacios referenciales o paisajes referenciales de la cuenca del Valle de México, siempre con una mirada etnobotánica. Entonces, tendremos espacios referenciales de pastizales, de bosques templados, de humedales, de espacios de pedregal, ¿no? Y también existe una zona agroecológica que dará mucha actividad, o generará mucha actividad de la población. La función principal del pabellón será un espacio de discusión y de temas ambientales, ¿no? Para promover la cultura ambiental, para mejorar las condiciones ambientales y en este sentido, pues explicar también un poco los temas ambientales del bosque, los temas ambientales será partícipe del propio jardín del bosque y también será un espacio de discusión para los temas ambientales de la ciudad. Estamos contemplando 14 jardines que ayuden al usuario a entender sobre el Valle de México y la riqueza etnobotánica que tenemos como país. Finalmente, lo que conocemos hoy como productos que se producen en la milpa, ¿no? Tradicionales, elote y todo eso son legados prehispánicos, ¿no? Por generaciones. Y tenerlo en una zona tan urbana como la Ciudad de México, con el alcance que podía tener, pues es muy interesante reconocer, ¿no? el aspecto de los paisajes rurales dentro de la ciudad. Dentro de las corrientes de paisaje hay varias líneas, y la que se va a seguir aquí es el paisaje naturalista, que implica el uso de praderas, y hay una asociación ecológica para justamente esto que decíamos, ¿no? Bajar mantenimiento, pero que sea una transición hacia un bosque más sostenible en sí mismo. Entonces, te podría decir que el 95% de las especies son nativas, ¿no? Y con algunos acentos de otras plantas. Ningún árbol vamos a talar. Al contrario, vamos a incorporar mucha vegetación. Son alrededor de más de 1,000 árboles nuevos que darán en espacios de sombra en los recorridos de los paseos. Entonces, pues al contrario de quitar, vamos a poner más, ¿no? Más área de vegetación. Estamos desarrollando el proyecto, ¿no? El proyecto ejecutivo. En principio se va a comenzar este año la obra y yo creo que va a durar todo el año del 2022, ¿no? En ese sentido, el proyecto también plantea un bajo mantenimiento, ¿no? Tanto en los espacios construidos como en los espacios de paisaje. Creemos la propuesta paisajística está basada en crear espacios de vegetación pues, que convivan con el medio ambiente natural que tenemos. Entonces, sí vamos a tener poco mantenimiento, pero esa es la idea, tener un bajo coste de mantenimiento. Bueno, pues nos despedimos con música, Rafa. Vamos a recordar a la compositora francesa Germaine Taillefer, a 129 años de su nacimiento. Desde muy chiquita, desde los 5 años, mostró gran talento para la música, para componer. Y bueno, pues en 1904, a los 12 años, consigue estudiar en el conservatorio, ser admitida en el Conservatorio de París para estudiar. Y bueno, pues ahí inmediatamente se da a conocer el gran talento que le llama la atención incluso a Erik Satie. ¿No es así, Rafa?
En efecto, una compositora muy importante que perteneció al grupo de los 6 franceses, entre los que se encontraban Francis Poulenc. De ese tamaño es esta gran compositora, y aquí los dejamos con una probadita de sus creaciones que nos lega al mundo. Muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Buenas noches.